cantar, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Pues vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por este tiempo que tenemos para venir y pues venir a verte, tomar un tiempo contigo, Padre, y pedimos, Padre, que tú sientes lo mismo, que sientes que puedes estar con nosotros, puedes recibir nuestra adoración y las alabanzas, Señor. Pedimos, Padre, que este tiempo sea de bendición para cada uno, Padre, y que tú te glorifiques, Padre, en cada corazón de verdad. Y te damos gracias por Cristo. Es en el nombre de Él te lo pido todo. Amén. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 11. El número 11. Número 11. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí, con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo en tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor mío. Con tu sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Me falta el aire. Pues un gusto estar con ustedes, los que están viendo por internet y los que están aquí. Bienvenidos a la casa del Señor. Y si tienen sus Biblias, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 de Corintios capítulo 14. 1 de Corintios capítulo 14. 1 de Corintios capítulo 14 y vamos a ver el versículo 1. 1 de Corintios 14, 1, la Biblia nos dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Repito en favor del pueblo: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo de la predicación, Padre. Pedimos, Padre, que tú nos hables, que el Espíritu Santo trabaja en cada corazón, Padre, que podemos recibir lo que tú tienes, Padre, y de verdad que tú te glorifiques en nuestras vidas, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues he titulado esto Lo Mejor. ¿Quién aquí no quiere lo mejor? Quiere lo chino. Lo barato, lo que funciona un momentito y se rompe. Nadie, ¿verdad? Todos nos gusta lo mejor, ¿verdad? Pues aquí la exhortación de Pablo es que no debemos
pues los dones espirituales, pues ya han pasado, era por un tiempo en el pasado. Y hasta la profecía ya ha cambiado. La palabra profecía, si vamos y miramos la definición, es predecir los eventos futuros. ¿Alguien ha predecido los eventos futuros? No. Eso era para ese tiempo. Y también declarar la palabra de Dios bajo inspiración. ¿Alguien está recibiendo la revelación de Dios inspirado por Dios para escribir más a la Biblia? No, nadie. Ya el punto es, ya tenemos lo completo. Si vamos a 1 de Corintios capítulo 13, en el versículo 10, Pablo está diciendo de su tiempo, dice, en el versículo 10 de 1 de Corintios 13, dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El punto es, la Biblia en ese tiempo nada más estaba a la mitad. No había el Nuevo Testamento. Todavía necesitaban profetas para revelar, pues, el Nuevo Testamento a nosotros. Pero ya tenemos hoy en día el Nuevo Testamento. Así que no necesitamos a nadie predecir lo futuro, ¿verdad? No necesitamos que nadie nos diga, pues Dios me ha dicho esto, esto y esto. Porque ahora sí, eso es pues de ese tiempo cuando no lo teníamos. Ahora lo tenemos, así que esa parte de la profecía no necesitamos, porque la Biblia completa, pues tenemos la historia y tenemos Apocalipsis, lo futuro. Tesalonicenses, los dos, habla del futuro. Así que no necesitamos, así que ese oficio de los profetas es del pasado. Así que cuando alguien me dice profeta, yo me enojo un poquito porque están diciendo que yo añado a la palabra de Dios. Si vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, Apocalipsis 22, capítulo 22, al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, aquí nos dice, y testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El punto es, nadie se atreve hoy en día a tratar de añadir a la palabra de Dios. Ya tenemos lo completo. Así que lo que es parcial o del pasado, la profecía, las sanidades, todos los milagros del pasado, eso en ese tiempo tenía su tiempo, su momento, y era realmente para específicamente decir, el mensajero es verdadero. Pero ahora no necesitamos eso porque todos tenemos la palabra de Dios, la revelación completa de Dios, y cada uno puede determinar si el mensajero es falso o verdadero, de qué está predicando. Si está predicando la palabra de Dios y explicándolo correctamente, pues es verdadero. Pero si no, pues todos se van a dar de cuenta por el Espíritu Santo y van a decir, no, un falso ahí, está torciendo la palabra de Dios. Así que la profecía ha cambiado, pero todavía está hoy en día, porque todavía se declara la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, y eso es parte de la profecía, no completa, pero parte. Y eso todavía está haciéndose hoy en día. Así que la exhortación es, no debemos buscar dones que son parciales, sino apreciar la predicación de la palabra de Dios. Así que la pregunta que surge aquí es, ¿por qué Pablo prefirió la predicación sobre los otros dones? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué era mejor la predicación?
Pues si vamos a Primera de Corintios otra vez, que capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, y vemos los versículos 3 al 5, Primera de Corintios capítulo 14, empezando en el versículo 3, aquí nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que aquí, cuando se predica, edificamos a la persona entiende y pues es exhortado a mejorar, a arrepentirse si necesita, o hacer las cosas que Dios pide, o recibir consolación. Cuando hay problemas, pues la palabra de Dios da confort. Así que la predicación es bueno para nosotros. Y es mejor a veces que los otros dones, porque los otros dones pues sirven, pero el punto es no tanto. Realmente, ¿por qué está Pablo escribiendo esto? Porque los de Corinto preferían las lenguas, hablar en lenguas, que les gustaba hablar en lenguas pues que necesitaban un intérprete para que todos podrían entender y ser edificados. Por eso el punto aquí es: la predicación es mejor que hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas, yo puedo empezar a hablar en inglés en este momento, pero nadie va a ser edificado, a menos que yo lo traduzco después, o uno de ustedes que conocen inglés lo puede traducir al español. Pero el punto es, hablar en lenguas puede edificar si otro tiene el don de interpretación. Pero la predicación es mejor. Así que aquí la exhortación de Pablo es: no, busca la predicación en vez de dones que son parciales, que realmente tenían su uso en el pasado. Hoy en día pues tienes misioneros que aprenden el español y hablan en español, ¿verdad? Y esperan eso, porque ¿qué piensan de un misionero que nada más habla con un intérprete siempre? Pues que no ama realmente al español y al pueblo, a la nación en el cual está viviendo y ministrando, ¿verdad? No se está dedicando a la obra. Así que el punto aquí es, la exhortación es, en vez de lenguas, predicación. ¿Por qué? Porque edifica. Y si seguimos a 1 Corintios capítulo 14, los versículos 24 y 25, aquí en el versículo 24 dice: pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por tanto es juzgado. Y el versículo 25: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El punto es cuando allá en estos tiempos la iglesia nuestra en Arkansas hacen predicación estilo ruso, y hay diferentes miembros de la congregación que suben adelante y hacen una predicación bien cortita para la edificación. Y el punto, tú puedes entrar y escuchar a cada uno y ver que están predicando la palabra de Dios. Y cada persona que está escuchando oye, y Dios puede trabajar en sus vidas para que puedan cambiar y sus vidas y mejorar, y reconocer que los que están predicando son verdaderos. El punto aquí es: la predicación es mejor que hablar en lenguas o hasta sanar. Y vamos a ver eso. Hoy en día el don más apreciado es la sanidad. Cuando se escucha que hay alguien que va a sanar, la gente va, ¡pum! Cuando se escucha va a haber una predicación el domingo,
algunos van, no tantos. Pero si hay un culto de sanidad, todo el mundo llega, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser sanado. Y así que hoy en día es apreciado más que la predicación. Pero si lo entendemos bien, la predicación del Evangelio ha sobrepasado, ha eclipsado al don de sanidad completamente. El don de la sanidad no era nada en comparación de la predicación del Evangelio. Y la Biblia nos da estos ejemplos. Si vemos lo que la Biblia dice, el ejemplo es que uno fue sanado, pero muchos salvos. Muchos salvos. Uno fue sanado, pero muchos salvos. Y vamos a ver esto en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, el versículo 7. Hechos capítulo 3, versículo 7. Aquí en Hechos capítulo 3, versículo 7. Aquí dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Ves? Y sigue diciendo, y saltando se puso de pie y anduvo. El punto es, sanó a un hombre que no podía caminar. Nació así, sin poder andar. Y todos los conocía. Y si vamos a Hechos 4, capítulo 4, versículo 4, aquí vemos el resultado de ese milagro que se hizo. Aquí en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Wow. Uno fue sanado, todos lo vieron, pero 5,000 se salvó. ¿Cuál era el milagro mejor? Sí, que los 5,000 que se salvaron, ¿verdad? Vamos a Hechos 9. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 34 y 35. Hechos capítulo 9, versículos 34 y 35. Aquí nos dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Uno se sanó, ¿verdad? Y el 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que uno se sanó y multitudes alcanzaron salvación. ¿Cuál era el milagro mejor? La salvación, ¿verdad? El punto es, vieron el milagro, escucharon el mensaje del Evangelio, creyeron y se salvaron. Así que en ese tiempo la sanación era nada más una pieza de un juego completo de ajedrez, podemos decir. No sé si ustedes saben ajedrez. Hay movimientos, pasos. Pues vamos a Hechos 9:40, un poquito más adelante, el versículo 40. Aquí en Hechos 9:40 dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y si seguimos leyendo en el versículo 42, esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Así que uno se sanó, muchos creyeron por la predicación después de la sanación. Así que ¿cuál es mejor?
ser sanado físicamente o alcanzar la vida eterna que es para siempre? Pues hoy en día mucha gente escucha que va a haber un culto de sanación y todos van. Pero cuando se dice va a haber un culto de predicación, nadie va. Decimos una cosa, pero realmente la realidad es otra cosa. No apreciamos realmente lo mejor. Y el punto de Pablo aquí es, lo mejor es la predicación. Pues otra cosa que debemos también notar, casi todas las sanidades fueron hechas a incrédulos. A incrédulos. A incrédulos. Gente que no tenían fe en ese momento. Fueron sanados. Algunos sí creyeron, otros no creyeron. Llegaré a eso, pero el punto aquí es, estos inconversos fueron sanados, pero ¿qué vemos de los cristianos? Los gran cristianos. Yo creo que Pablo es un gran cristiano, ¿verdad? Apóstol, discípulo de Cristo. ¿Fue sanado de las enfermedades que tenía? No. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, y miramos aquí a los versículos 7 al 9. 2 de Corintios 12, 7 al 9. Dice aquí, y para que la grandeza de la revelación no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Todos tenemos aguijones, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me exaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pidió 3 veces. Si alguien merecía ser sanado, ¿no piensas que fuera alguien como Pablo, que dedicó toda su vida, que sacrificó, sufrió, no tenía casi casa casi? Andaba por todos lados predicando el evangelio y puro sufrimiento. ¿No piensas que este gran cristiano merecía más bien ser sanado que un inconverso? El punto es, Dios es más sabio y la manera que Él hace las cosas es mejor. Y en este estado, Pablo pudo hacer más que todos que yo he visto, más que yo. Él era súper cristiano, si quieres pensarlo bien, pero no fue sanado físicamente. Vamos a ver otro, vamos a ver al discípulo, al hijo de él, hijo espiritual, Timoteo. Timoteo fue enfermizo y no fue sanado. Vamos a 1 de Timoteo 5:23. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Aquí dice, ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Quién era Timoteo? Era un pastor de una iglesia que dedicado al Señor, mencionado muchas veces que tenía don, tenía talento y hacía la palabra de Dios, ministrando. Pero no fue sanado. Aquí nos dice que muchas enfermedades. ¿No piensas que él merecía ser sanado en vez de un inconverso? Pero no fue sanado. Es interesante que los inconversos sí, los cristianos no.
algo de pensar. Pues vamos a ver a otra, Epafrodito. Y hay otros. Vamos a Filipenses 2, 25 al 20, versículo 25 al versículo 27. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Así que Epafrodito se enfermó y casi murió. Vamos a leerlo aquí, Filipenses 2, 25 hasta el 27. Aquí nos dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de mi milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El punto es, Dios sí le dejó mejorarse aquí, pero estaba enfermo. La pregunta es, ¿por qué se enfermó de primero? ¿Por qué los cristianos tienen que enfermarse? Son hijos de Dios y estos están haciendo la obra de Dios. ¿Por qué tienen que enfermarse? Y muchos no fueron sanados, pero los inconversos sí. El punto es el plan de Dios. Dios sabe mejor de las cosas. Es mejor alcanzar salvación que sanarse por un ratito, porque vas a morir de todos modos. Y morir sin Cristo pero fuiste sanado, es pésima. Y hay ejemplos negativos en la Biblia de eso mismo. Vamos a ver esto. Vamos a ver muchos sanados, pero uno sanado y salvado. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17 y vamos a ver los versículos 12 al 19. Lucas capítulo 17, 12 al 19. Aquí en Lucas 17, empezando en el versículo 12, dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10, muchos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Así que los 10 fueron sanados, limpiados de ser leprosos, ¿verdad? Pero luego, ¿qué sigue diciendo aquí? En el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ni era del pueblo de Dios. Podemos decir un incrédulo y no uno de los hermanos. Y respondió Jesús en el versículo 17, dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 fueron limpiados, fueron sanados, pero 1 se sanó y se salvó. 1. Muchos sanados, sí recibieron lo que querían, pero nada más 1 fue sanado y salvado. No se dice que los 10 alcanzaron salvación. Nada más el 1. Así que aquí esto es una historia negativa. Imagínense. 10 fueron sanados, pero nada más 1 alcanzó salvación. Qué triste es eso, ¿verdad? Así que el punto aquí es, la predicación es mejor que los dones. Pues, otra vez, ¿por qué es la predicación mejor que cualquier otro don? Pues, vamos a Romanos 10. Romanos 10, para ver esto muy específicamente. Romanos 10. Y vamos a ver los versículos 13 al 15 y el versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 13. Aquí en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El punto es, tú pides del Señor y Él te va a salvar. Pero luego sigue diciendo aquí en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El punto es, no puedes clamar a Dios y pedir la salvación si no has escuchado la predicación del Evangelio. Si no entiendes, si no puedes creer en aquel que puede salvarte. Imposible. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El punto aquí es la predicación. Es la única manera que podemos llegar a ser salvos. El versículo 17 sigue diciendo, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando uno predica la palabra de Dios y se oye y se entiende, se puede creer y se puede salvar. Si yo nada más sano a alguien, o yo hablo en lenguas, o yo, qué sé yo, uno de los otros dones, nadie se va a salvar con eso solo. Nadie se salva con eso solo. Nadie. Se puede sanar físicamente, pero ¿para qué sirve eso si vas a morir en 2 años después? No sirve. Pero la salvación es eterna. Así que, ¿por qué es la predicación mejor que cualquier de esos dones? Porque alguien puede salvarse a través de la predicación. Vamos a 1 Corintios 14, 5. Porque hay otra razón más por el cual 1 Corintios capítulo 14, versículo 5, ya lo habíamos leído, pero lo voy a mencionar otra vez, porque esta es otra razón por la cual la predicación es mejor que una sanación. Aquí dice en 1 Corintios 14, 5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
El punto aquí es, la predicación es mejor que cualquier otro don porque edifica a la iglesia. Cuando se predica, cuando se enseña y uno entiende la palabra de Dios, pues uno recibe edificación. Y eso vale más que una sanación temporal. Eso vale más que yo hablo en inglés y nadie entiende nada. Así que ahí hay dos razones que la predicación o la profecía es mejor que cualquier otro don. Vamos a ir a Nehemías 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y vamos a ver los versículos 7 y 8. Nehemías 8. Antes de los salmos, Nehemías. Antes de Job, antes de Esther, casi en el centro. Versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Aquí dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Zobed, muchos hombres aquí, wow. Hanán, Palaía, gracias, hacían entender al pueblo la ley. ¿Escucharon? Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido, de modo que se entendiese la lectura. El punto es, la predicación es mejor porque hace que entendemos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que necesitamos más que cualquier sanación? Entender a Dios y las cosas de Dios. Porque esas son las cosas que nos va a guiar en el camino bueno. Esas son las cosas en el cual nos hará tomar buenas decisiones. ¿Peco o no peco? Pues mejor que no peco, porque Dios dice que no debo pecar. Es fácil. Y el punto es valioso cuando los que enseñan o predican claramente pueden dar el sentido para que se entiende la palabra de Dios, la lectura. Eso vale más que cualquier otro don. El don de administración, muy importante, pero el mejor es el don de la predicación. Vamos a cerrar con Números 11. Números 11. Y esto nos va a dar un ejemplo por el cual cada uno de nosotros podemos desear ese don de la predicación. Números 11. Y vamos a ver los versículos 27 al 29. Números 11, 27. Aquí dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? ¿Tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
el punto aquí es, debemos desear el don mejor de enseñar a otros. Y sabes que todo el pueblo puede obtener ese don. Sí, el oficio de profeta, pues eso es del pasado. Ya tenemos la Biblia, ya no hay nueva revelación. Pero cada uno de nosotros podemos aprender de la palabra de Dios y enseñar a otros. Sí, se enseña a los niños. Y yo no hago eso, hay otros que lo hacen. Pero el punto es, hay gente que yo no puedo alcanzar, pero hay gente que ustedes pueden alcanzar. Y si tú no les hables, tú no les enseñas, tú no les prediques, ¿cómo van a entender y creer en aquel que puede salvarles? No pueden. No pueden. Ojalá que todos los de aquí tendrían este don de la predicación, de la enseñanza. ¿Para qué? Para que la gente se salve. Eso es mejor que una sanación. Eso es mejor que hablar en lenguas. Eso es mejor que cualquier otro don, hasta de dar. Mejor que ese don. Sí, nos gusta recibir los dones así. O ser sano, no, pero el mejor don que podemos ministrar y dar es la predicación, la salvación. Pues vamos a orar para cerrar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Fue clara, Padre, y gracias por permitirme formar parte de una iglesia que de verdad predica tu palabra. Tú me has dado ese don y yo sé que tú quieres este don para todos. Si todos que son salvos pues trataran de crecer espiritualmente, ser discipulados, y podrían enseñar a otros, podrían ayudar a otros a creer en Cristo como Señor y Salvador, para que reciben vida eterna. Y de verdad eso es mejor que cualquier otro don, cualquier otra cosa que podemos invertir y no estoy diciendo que los otros dones no son importantes, pero sí lo son. Pero ver a la gente salva es mejor. Y Pablo lo decía correctamente, que debemos desear lo mejor. Y ayúdenos a ver esto y entender y glorificarte en nuestras vidas, Padre. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues un gusto estar con ustedes y nos vemos la siguiente vez. Dios le bendiga.